Hay capítulos de la Biblia que consuelan el corazón, y otros que lo estremecen. Palabras que no fueron escritas para tranquilizar, sino para despertar. En el silencio de la noche, cuando el alma está más sensible y la conciencia más abierta, hay textos sagrados que parecen susurrar advertencias eternas. El Apocalipsis no es un libro de miedo, pero tampoco es un libro cómodo. Y dentro de él, existe un capítulo que ha inquietado a creyentes durante siglos. Un capítulo que describe sonidos, sombras, criaturas y dolores que desafían la comprensión humana. Esta no es una historia para entretener, sino para reflexionar. Hoy nos adentramos en Apocalipsis capítulo 9, un pasaje que muchos consideran el más aterrador de toda la Escritura, no por lo que muestra, sino por lo que revela sobre el corazón humano y la justicia divina. Apocalipsis fue escrito en un contexto de persecución, sufrimiento y esperanza futura. Juan, exiliado en Patmos, recibe visiones que no nacen de su imaginación, sino del cielo. Cuando llegamos al capítulo 9, algo cambia en el tono del relato. Ya no se trata solo de sellos abiertos o trompetas anunciadas. Aquí, las consecuencias comienzan a manifestarse de forma visible y dolorosa. El sonido de la quinta trompeta no trae alivio, sino temor. Juan describe una estrella caída del cielo, a la que se le da la llave del abismo. Y cuando ese abismo se abre, no emerge luz, sino humo espeso, como el de un gran horno. El sol y el aire se oscurecen. No es solo un evento físico, es una señal espiritual. Cuando el abismo se abre, la oscuridad no solo cubre el mundo, también invade el corazón de los hombres. Del humo emergen criaturas descritas como langostas, pero no como las de la tierra. Estas no atacan plantas ni árboles, sino a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. Su apariencia es perturbadora, casi imposible de imaginar sin estremecerse. Rostros como de hombres, cabellos como de mujer, dientes como de león. No vienen a matar, sino a atormentar. El texto dice que su tormento será tan intenso que los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán. Desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta es una de las frases más inquietantes de toda la Biblia. Porque revela algo profundo. Hay sufrimientos peores que la muerte física. Apocalipsis 9 no describe solo castigos externos, sino una crisis espiritual donde el alma pierde incluso el deseo de vivir. El terror de este capítulo no está únicamente en las criaturas, sino en la duración del tormento. 5 meses. Un tiempo limitado, pero suficiente para quebrar cualquier resistencia humana. Y aún así, el texto revela algo aún más inquietante. A pesar del dolor, del miedo y del sufrimiento, los hombres no se arrepienten. No vuelven su corazón a Dios. Persisten en su orgullo, en su rebeldía, en su dureza espiritual. Aquí el Apocalipsis deja de ser una profecía futura y se convierte en un espejo del presente. Porque muestra que el verdadero horror no es el castigo, sino un corazón que, aun en medio del dolor, se niega a cambiar. El capítulo 9 nos confronta con una verdad incómoda. El juicio no comienza con fuego, comienza con la negativa del ser humano a escuchar. En este punto de la reflexión, es natural que el alma se inquiete. Que surja una pregunta silenciosa en lo profundo del ser. ¿Cómo puede existir tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios permitiría algo así? La Biblia no presenta estas visiones para sembrar pánico, sino para llamar al despertar espiritual. Muchos creyentes, al meditar en pasajes como este, buscan comprender que existe un orden divino más allá de lo visible. Algunos llaman a este entendimiento profundo el código divino, no como un secreto oculto, sino como la certeza de que Dios gobierna incluso aquello que no comprendemos. Apocalipsis 9 nos recuerda que el juicio no es impulsivo, sino justo, y que aun en medio del castigo, hay límites establecidos por la misericordia de Dios. La sexta trompeta suena, y con ella se desatan fuerzas aún más aterradoras. 4 ángeles son liberados, preparados para una hora específica, un día específico, un mes y un año determinado. Nada ocurre fuera del tiempo establecido por Dios. Un ejército innumerable avanza, descrito con imágenes de fuego, humo y azufre. Millones de jinetes, una visión que supera cualquier capacidad humana de organización o control. Y nuevamente, el resultado es devastador. Una gran parte de la humanidad perece. Pero el texto insiste, de forma casi dolorosa,
en que los sobrevivientes no se arrepienten. Continúan adorando ídolos, aferrándose a su pecado, cerrando el corazón. El terror más grande del capítulo no es la destrucción, es la indiferencia espiritual frente a ella. Apocalipsis 9 revela que el juicio no busca solo castigar, sino confrontar. Es un llamado final a despertar antes de que el tiempo se agote. Este capítulo nos muestra que Dios no se complace en el sufrimiento humano, pero respeta profundamente la libertad del corazón. La dureza espiritual puede ser más peligrosa que cualquier criatura del abismo. Y al escuchar estas palabras, el oyente es invitado a mirar hacia adentro. No para sentir miedo, sino para examinar su fe. Porque el mensaje central no es terror, es advertencia. Mientras hay vida, hay oportunidad. Mientras el corazón late, la gracia aún llama. El Apocalipsis no fue escrito para los curiosos, sino para los conscientes. A medida que nos acercamos al final de esta reflexión, el peso del capítulo 9 se transforma lentamente en claridad. Dios revela lo que viene, no para condenar sin aviso, sino para ofrecer arrepentimiento antes del final. Este capítulo nos recuerda que la fe no puede ser superficial. Que seguir a Dios no es solo buscar consuelo, sino verdad. Muchos ignoran estas advertencias, otros las temen, pero pocos las meditan en oración. Y sin embargo, es en la meditación profunda donde el alma encuentra dirección. Apocalipsis 9 no es un mensaje de desesperanza, sino una llamada urgente a regresar al centro de la voluntad de Dios. El capítulo más aterrador de la Biblia no lo es por sus imágenes, sino por su mensaje. Porque muestra lo que ocurre cuando la humanidad insiste en caminar lejos de Dios. Pero también revela que el cielo sigue hablando, incluso cuando el mundo se oscurece. Hoy, aún no suenan esas trompetas. Aún hay tiempo. Aún hay gracia. La pregunta que queda suspendida en el aire no es cuándo ocurrirá todo esto, sino cómo está nuestro corazón ahora. La fe verdadera no espera el juicio para despertar. Despierta hoy, en silencio, en humildad, en rendición. En este momento final, permite que estas palabras se conviertan en oración. Pide discernimiento, pide sensibilidad espiritual, pide un corazón que escuche antes de que el ruido sea demasiado fuerte. Muchos creyentes eligen recordar diariamente el código divino, como una forma de mantenerse alineados con la voluntad de Dios, conscientes de que nada ocurre fuera de su control. No como miedo, sino como reverencia. Que Apocalipsis 9 no sea solo un capítulo temido, sino una advertencia que produzca vida, arrepentimiento y transformación. Que tu fe no se apague en la comodidad, sino que permanezca firme en la verdad. Amén.